Muy buenos días, damas y caballeros. En este evento los saluda Marcelo Sedamanos, director de la maestría en Gerencia Pública y del área de conocimiento de Gerencia Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Para mí es un honor presentarles este evento en el marco de lo que se denomina los diálogos de alta dirección. Es una iniciativa que busca conectar realidades regionales con mejoras prácticas en el sector público, a través de eventos descentralizados en formato presencial y virtual. Creemos firmemente que el desarrollo regional solo es posible cuando las decisiones se construyen a partir de voces de quienes viven y conocen sus propios territorios. Diálogos de alta dirección se convierte así en una plataforma clave para que las autoridades, los líderes locales, ciudadanos, puedan compartir sus ideas, colaborar en soluciones que impactan positivamente a sus comunidades. Para mí es un honor darle la bienvenida a nuestra edición presente de Diálogos de Alta Dirección, situación de la calidad del gasto y alternativas para mejorar el nivel de inversiones en regiones y municipios. Este tema no es casualidad. Este tema es crucial para el desarrollo sostenible de nuestro país. Cuando hablamos de calidad del gasto, estamos hablando de gasto público, estamos hablando de la satisfacción o no que pueda tener un ciudadano de recibir los servicios que el Estado le brinda. Por ejemplo, las buenas carreteras, la atención hospitalaria, en salud pública, la educación y los colegios públicos, el trato satisfactorio en un trámite documentario en una entidad pública. Todo ello es el servicio, y la calidad con el bien prestado, el servicio prestado, la define el ciudadano en lo que se denomina pues el valor público. Pero ¿cuál es la preocupación? Y de lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestros destacados ponentes que vamos a presentar. El problema está en que mucho de lo que debe hacerse en obra pública para contar con la infraestructura necesaria en cada ámbito de nuestros territorios no se termina. Entonces, la poca ejecución del gasto es algo previo que debería poderse solucionar para, recibido el bien, recibido la obra pública, ya veremos si estamos satisfechos o no las mejoras que podríamos hacer. Pero estamos en un paso anterior. Las obras públicas, lamentablemente, no tienen cuándo terminarse. Hay un plazo demasiado largo. Hay causas de por medio. Seguramente hablaremos de eso en el día de hoy. A continuación, me gustaría invitar a Sergi Figueroa, coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, quien nos acompañará en la conducción de este evento como maestra de ceremonias. Adelante, Sergi. Muy buenos días con todas y con todos. Para la Universidad Continental es un gusto tener este evento y contribuir con el desarrollo regional. Gracias, Marcelo, por el pase. Para inaugurar este evento vamos a invitar al director académico del Campus Cusco, doctor Carlos Nieto Sánchez, para las palabras de bienvenida. Lo recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias, buenos días con todos. Permítanme saludar a nuestros invitados el día de hoy. Muchas gracias por venir. Sabemos que han hecho un espacio en su apretada agenda, pero vale la pena, creo. Es muy importante, como lo dijo Marcelo, el tema es muy relevante para todos nosotros. En Cusco tenemos un hospital que hasta ahora no se construye, lleva más de 12 años. Y ustedes sabrán las consecuencias de eso, ¿no es cierto? Estamos con un hospital de campaña hace 12 años, imagínense las consecuencias en la salud y en la vida de las personas y los cusqueños en este tema. Ese es un tema central, es un tema relevante. Y la Universidad Continental hace los esfuerzos necesarios para poder brindar a la sociedad cusqueña estos espacios de reflexión, de discusión.
la propuesta de diálogos de alta dirección está orientada a eso. Juntar un grupo de gentes, de pensadores, de actores relevantes en las sociedades y poder discutir sobre temas importantes. Traemos especialistas de talla nacional para que podamos escucharlos y a partir de eso reflexionar. Estamos aquí un grupo de personas que son cada uno representantes de instituciones, de empresas privadas, de instituciones del Estado, que toman decisiones y este espacio pretende ser eso, un espacio de diálogo, de intercambiar ideas, de recibir información de primera mano y poder reflexionar al respecto. Entonces, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, no solo de nuestros invitados, sino también del público asistente, por tomar su tiempo para venir a pensar junto a la Universidad Continental. Deseo que esta mañana sea una mañana muy fructífera y que podamos tener conclusiones interesantes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Nieto por sus palabras de bienvenida. A continuación, quiero presentar a los ponentes que el día de hoy nos van a acompañar. Estamos con Jover Chávez, director de calidad del gasto público de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Él tiene más de 12 años de experiencia en áreas de presupuesto público y planificación. Si por favor, Jover, se puede poner de pie solo en su lugar para recibirlo con fuertes palmas. Bienvenido a Jover. También nos acompaña Mariana Caballero Deza. Ella es gerenta general de ALOXI, Alianza para Obras por Impuestos. Es experta en sostenibilidad y obras por impuestos. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social, comunicación estratégica, reputación y relaciones institucionales. A ella le pedimos que se ponga de pie y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a nuestros dos ponentes por aceptar la invitación. Ahora vamos a darle la bienvenida y el inicio a nuestro evento, invitando a Jover Chávez, quien nos hablará sobre la calidad del gasto en regiones y municipalidades, especialmente de las inversiones. Jover, bienvenido, te esperamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días con todas y con todos. A ver, para mí en principio es un verdadero honor poder participar de estos eventos. Creo que este es el segundo ya en Arequipa, hemos participado igual. Y la verdad que me siento contento porque, digamos, existe el público interesado en el tema, ¿no? Como ya se ha manifestado. Es súper importante mirar cómo están las inversiones a nivel de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. En esta oportunidad yo voy a tratar un tema que, digamos, es común escuchar en el día a día que algunas obras están paralizadas, las obras no caminan, el gobernador, el alcalde, la alcaldesa tienen deficiencias, las obras se programan y finalmente no se terminan dentro del tiempo esperado. Una serie de situaciones que finalmente afectan la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, mi tema está basado básicamente en la inversión pública, es decir, que cuánto de presupuesto manejan los gobiernos regionales, los gobiernos locales, orientado a inversiones. Entonces ahí vamos a presentar algunos datitos nada más y seguramente vamos a entrar a mirar qué retos enfrentamos como gestión, qué retos enfrentan las autoridades, ¿sí? Con la finalidad de que caminen las inversiones y finalmente el servicio de producto de estas inversiones se brinde al ciudadano, ¿no? Entonces, por ahí nomás es el tema que se me ha pedido es la calidad de gasto en las inversiones en los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Miren, hay algunas situaciones que en realidad pues uno quisiera, digamos, a mostrarles, ¿no? Por ejemplo, en la práctica sucede que no todas las inversiones
que se programan se logran ejecutar. Casos concretos, ¿no? Gobierno municipal puede tener pues la construcción de una carretera, la construcción de un sistema de agua, la construcción de pistas, la construcción de un relleno sanitario. Finalmente eso se programa, pero finalmente por una serie de situaciones la obra no puede ejecutarse. De repente la carretera se paralizó, ¿sí? El sistema de agua no tuvieron los permisos necesarios y finalmente se paralizó, no se ejecutó. También hay otra situación en que las inversiones que están en el presupuesto finalmente no se culmina a ejecutar. ¿Por qué? Porque a veces se programan, ponte con una obra que puede costar 20 millones, se pone en el presupuesto 10, pero falta 10 y finalmente al no haber presupuesto no se culmina la obra, ¿no? Entonces hay varias de esas situaciones que se dan en la realidad. Y por el contrario, existen una gran cantidad de obras que aparecen durante la gestión del presupuesto que no fueron programadas previamente. Entonces, digamos que las autoridades pueden empezar con un paquete de inversiones de 20 como cartera para ejecutarse, pero al final pueden terminar con una cartera de 40 o de 50 o de 60. Si es un gobierno regional, a veces tiene una cartera de 80, de 90 proyectos de inversión, pero puede terminar con una cantidad igual o mayor a la que tuvo, o sea, duplicado en un término más concreto, ¿no? Entonces, y ahí nos preocupa mucho cómo se abre la cartera de las inversiones, pero esa es un poco la realidad. Por eso es de que en muchos de los casos encontramos obras que se paralizan, obras que finalmente no cuentan con el financiamiento respectivo y obras que no se culminan y por lo tanto, como ya dije, los servicios no se brindan, ¿no? Entonces esas son las situaciones que en el día a día se vive. Esa es la situación que vive el gobierno nacional, el gobierno regional y sobre todo los gobiernos locales, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pero no todo está tan mal como la situación, ¿no? Hay una revisión que hizo de pares la OCDE, en la cual identifica más o menos cómo está la inversión pública en nuestro país. Y ahí, por ejemplo, hay un datito, nada más que los gobiernos subnacionales, miren, ¿y por qué nos interesa mucho estos diálogos? Porque una gran parte del presupuesto público orientado a inversiones en los gobiernos, en los 3 niveles de gobierno, el 62% del presupuesto modificado se concentra en gobiernos regionales y locales. Entonces, por ejemplo, hasta este año, ustedes como los que trabajan en gobiernos regionales, en gobiernos locales, sucede que el gobierno nacional programa en su presupuesto, digamos, Minedo, vivienda, transportes, y finalmente, a lo largo del año, esos recursos que se programan se transfieren a los gobiernos subnacionales. También sucede en gobiernos regionales. Gobiernos regionales programan en su presupuesto para inversiones, pero con convenios con los gobiernos locales, también hasta el tercer trimestre, si mal no recuerdo, pueden transferir a los gobiernos locales. Entonces, digamos, es dinámico cómo es que la inversión pública se concentra en los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, miren ahí nomás, es que según esta revisión que hizo la OCDE en el año 2020, la distribución del PIB destinado a inversión pública estuvo 46% concentrado en gobiernos locales. ¿Cuántos gobiernos locales tenemos en el país? 1891 y 3 más distritos creados y que todavía no tienen, digamos, un presupuesto asignado. Pero tenemos 1891 que concentran inversiones. Entonces el grueso está allí, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es muy grande. ¿Cómo gestionar las inversiones, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. A su vez, también lo que indicaba esta revisión es de que el nivel de inversiones está por debajo del 70%, sí, pero a nivel de, digamos que los niveles de calidad sí no son tan buenos. ¿Correcto? O sea, hay bastante ejecución de inversiones, pero cuando hablamos de calidad, ¿a qué nos referimos? ¿No? Y seguramente ustedes han escuchado, y para quienes son autoridades o quienes son funcionarios, se han visto, digamos, en alguna situación inesperada, cuando a veces la autoridad te plantea una situación, te dice, ¿qué hay programado en el presupuesto? Justo la situación inicial que les decía.
Tengo programado alcantarillados, tengo programado una carretera, tengo programado inclusive una plaza de armas. La autoridad muchas veces dice no quiero ni el alcantarillado ni la carretera. De repente necesito una losa, necesito un parque. Y ahí viene el universo de prioridades. ¿Quién define finalmente la prioridad? La prioridad, ¿quién define? Es el alcalde. La prioridad, ¿quién define? Es el gobernador regional. Pero ¿sobre qué, digamos, prioriza? Prioriza en que es mejor el agua y el alcantarillado, prioriza mejor la institución educativa, prioriza que es mejor que la plaza, digamos, el parque. Probablemente para ciertos territorios sí, pero para otros no. Entonces ahí viene a hablar el término de calidad de gasto, ¿correcto? Y ahí vamos a encontrar otras situaciones. Y miren, cuando uno hace seguimiento a inversiones, también te encuentras en que efectivamente hay un colegio que se necesita construir en una localidad X, pero el colegio, valorizado un presupuesto de 7 millones, 6 millones de soles para una capacidad de 700, 800 alumnos, pero en el distrito no hay más que 200 alumnos. Entonces, la institución educativa también, digamos, en términos de infraestructura, es súper grande en relación a la población estudiantil que alberga. Entonces, pero ahí vamos a encontrar la calidad. De qué manera estas inversiones contribuyen, uno, al cierre de brechas, dos, a entregar mejores servicios al ciudadano, ¿no? Y ahí vamos a encontrar un montón de inversiones. Tenemos hospitales, tenemos puestos de salud, tenemos las carreteras. Entonces, digamos que hablar de calidad de gasto de acuerdo al territorio, de acuerdo a nuestra geografía, es un tanto más complejo de lo que parece. Es un tanto más complejo de lo que a veces encontramos en la literatura. La siguiente, por favor. Y ahí nada más, ya para entrar en datos más concretos, miren el índice de competitividad regional. ¿Dónde está el Cusco? El Cusco está en el puesto número 8, el índice de competitividad. Estamos por encima del promedio, pero nos falta en términos de inversión. ¿Cuál es más importante, como decía, en la priorización de las inversiones? Digamos, y hay varios departamentos como Cusco, como La Libertad, como Ancash, que tienen importantes recursos en materia de canon sobre canon regalías. ¿Y a dónde estamos orientando los recursos? ¿Dónde están los niveles de ejecución? Entonces son preguntas que de alguna manera pues resultan pertinentes a la hora de mirar cómo están las inversiones. Pero acá sí queda un reto. ¿En qué posición del ranking nos gustaría entrar? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto lugar? Yo creo que la respuesta parecería obvia, ¿no? Entonces hay un reto bien fuerte por cada uno de los gobiernos subnacionales un poco mirar. Y ahí podemos ver un tanto nada más cuáles son, digamos, esos criterios que determinan el índice de competitividad. Y ahí tenemos que, cómo es que la inversión pública contribuye a cerrar brechas en materia de electricidad, en que todas las familias tengan acceso a energía, en que todas las familias tengan acceso a un mejor sistema de transporte, a un mejor servicio de agua y alcantarillado. ¿Por qué? Porque eso se refleja finalmente en términos de salud, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, y con esta imagen creo que vamos a poder quedarnos bastante tiempo comentando, pero lamentablemente los minutos no nos ganan. Pero sí quiero mostrar esto. Miren los niveles de ejecución. Lado izquierdo, gobierno regional, y lado derecho, gobierno local. Si ustedes logran visualizar la línea celeste, es el presupuesto ejecutado en el año 2023, mes a mes, cómo ha crecido. Y la línea naranja, cómo estamos al 2024 hasta el mes de agosto. Si miramos 2023, ustedes ¿dónde logran visualizar el mayor pico? El mayor pico se dispara y enormemente en ambos niveles de gobierno en los últimos 2 meses. Ahí viene una pregunta tan grande que en muchos casos no se puede responder. Si comenzamos a mirar, digamos, por departamento, por provincia, por distrito, la cosa un poco más se complica. Y en algunos casos tal vez no. Pero ese es un indicativo en que
atomizamos tanto la inversión en los últimos 2 meses por algunas razones. La primera es de que si son recursos ordinarios, estamos preocupados en que los recursos no se reviertan al tesoro público. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque decimos, oye, se va a revertir y finalmente, si no lo devengo, el recurso lo perdí y el otro año ¿cómo gestiono? ¿Sí? Recursos ordinarios. De repente la obra inició en el mes de abril, mayo, junio, con todos los actos preparatorios, con todo el proceso de selección. La obra se inició en septiembre, en octubre y finalmente llegamos a noviembre y diciembre a dar adelanto de obras. Se dispara la inversión. Y si tuvo un comportamiento normal, podría ser que en el mes de noviembre y diciembre se estén culminando, lo cual sería ideal. Pero vamos a encontrar situaciones como esta. Y cuando uno comienza a mirar más a detalle, nos encontramos en que ese devengado solamente es para efectos de que el recurso no se revierta al tesoro público, cuando uno comienza a mirar. Entonces sí nos preocupa un poco el nivel de la ejecución de inversión, que debe ser un tanto sostenida en el tiempo. Debo entender que enero, febrero y marzo en determinados territorios, como en la sierra sobre todo, por las lluvias, no se pueden ejecutar, pero a partir de abril la inversión debiera despegar, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pero eso no sucede, digamos, en esto. Y esto es datos del Consulta Amigable, fecha extraído el día de ayer. Y miren la inversión en el año 2024, casi va a tener ese mismo comportamiento. Y nos preocupa enormemente. En el caso de abril-mayo, en los gobiernos locales hubo un hito, digamos así, un salto. ¿Pero qué pasó ahí? Es que justamente hubieron recursos, sí, que no se ejecutaron en el año 2023, quedaron como, digamos, y este año hubo continuidad de inversiones. Finalmente la ejecución de esos recursos de la continuidad implicó un despunte, pero luego volvió un poco al estándar. Entonces, y ahí, como dije, hay varias preguntas que seguramente en este espacio no lo vamos a poder resolver, o al menos algunas luces saldrán, ¿no? Pero ese es el estado situacional de las inversiones. ¿Qué necesitamos ante ello? Rápidamente, creo que me quedan pocos minutos. La siguiente, por favor. Ya, y esto es solamente una foto 2025. Aún cuando estamos mal en las inversiones, ya un poco en el términos de ejecución, no digo que en términos presupuestales. Este es un poco el presupuesto que recientemente ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, y ahí lo he extraído de una lámina que efectuó el Premier ante el Pleno del Congreso. El presupuesto de los gobiernos regionales y locales crece, miren. Aún así crece. Últimos años, todos 58.000 millones 2022, 74.000 millones 2023, 87.000 millones 2024, 92.000 millones 2025. Está separado por niveles de gobiernos: 22, 30, 35, 38 en el caso de gobiernos locales, 36, 44, 53, 54 en el caso de gobiernos regionales. Aquí habría que mirar cómo ha crecido la inversión, pero justamente igual hay mayores recursos en el caso de los gobiernos subnacionales. La siguiente. Entonces, sobre eso hay algunos retos grandes que tenemos que apuntar. Primerito, ¿sí? Y es que tenemos que tener una visión estratégica de las inversiones. Y ahí le decía que a veces, como no hay una adecuada y buena planificación, es que aparecen las inversiones que durante la ejecución se incorporan. Y desde el lado de la inversión pública, inversiones no previstas. ¿Y de dónde devienen esas? Debieran de venir específicamente de un plan de desarrollo concertado, que seguramente lo hay, pero en muchos casos ese plan de desarrollo concertado no tiene la visión finalmente que tiene la autoridad de turno. Entonces, sí hay un reto grande por alinear ese tema de las inversiones. No haya una visión prospectiva, un enfoque integral en donde gobierno regional, gobierno local apunten en una sola mirada. Y esto, mirada también de gobierno nacional. La siguiente, por favor. Se necesita tener un mejor diagnóstico de necesidades de inversión. ¿Sí? Y es ahí donde algunas autoridades las inversiones lo planifican por intuición y no por necesidad. Algunas autoridades planifican las inversiones por algún tema de rédito político, no digo que todos, correcto, eso no es la regla. Finalmente muchas de las autoridades tienen una adecuada previsión y seguramente eso refleja un poco desde el plan de gobierno. Pero necesitamos
es que haya también calidad de información. Sí, y seguramente, aunque ya últimamente no he visto esto, pero hace unos años atrás, tú veías que el expediente técnico, el estudio de preinversión de un determinado lugar para temas de agua alcantarillado, con las mismas características, misma descripción, hasta mismo poblado, lo encontrabas en otro. Entonces, y eso, la verdad que dejaba mucho de qué desear en relación a la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas detrás de esto adicionalmente? Fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Eso no debe desaparecer. Sí o sí hay un rol fuerte que tiene que ver desde el lado del gobierno nacional, no solo MEF, no solamente DGPMI, sino todos los sectores que tienen competencia territorial deben fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, ¿no? Algo no menos importante es en qué momento controlamos el crecimiento de la inversión. ¿Sí? O sea, la inversión desde el lado de la formulación crece y crece y crece y crece, pero del lado del presupuesto, mínimo. Entonces hay una brecha cada vez más amplia en términos de inversiones respecto a términos de presupuesto para inversión, ¿no? La siguiente, por favor. Se necesita que fortalecer el proceso de priorización. Y ahí les decía, un poco respondiendo a la primera lámina, ¿no? ¿Qué priorizo mejor? ¿Qué es lo que debo cerrar? Proyectos en materia de agua, saneamiento, transportes, todo puede tener una enorme lista, pero ¿cuál es lo primero? ¿Cuál es el que de alguna manera tiene un mayor impacto en la población y sobre todo, digamos, cierra mejores brechas? Eso desde el lado de la inversión. Pero lo otro es, si tengo tantos proyectos paralizados, tantos proyectos que están en ejecución, ¿cómo contribuyo a cerrar esa brecha? ¿Cómo ejecuto mis inversiones? ¿Cómo priorizo? Las inversiones que están en ejecución, las inversiones que están nuevas, las inversiones que apenas tienen expediente técnico. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Y ahí viene el reto grande, saber priorizar, ¿no? La siguiente. Y algo no menos importante, y esto creo que es lo que menos atención le ponemos. ¿Quién hace una evaluación ex post de las inversiones? ¿Hay algún gobierno regional, algún gobierno local que diga efectivamente yo he hecho evaluación ex post de las inversiones? A veces desde la DGPMI se hace, aunque no creo, digamos, con cierta regularidad, pero de alguna manera se hace el tema de la evaluación ex post. Y eso presentada, y efectivamente hay una gran diferencia también entre los gobiernos locales, provinciales, distritales y quienes son rurales y urbanos, que quizás los panelistas nos van a ayudar a ver este escenario. Bien, invito a Marcelo Sedamanos para la conducción del panel. Adelante, Marcelo. Correcto. Bien, vamos ahora a presentar primeramente a nuestros panelistas y los vamos a invitar a que puedan acompañarnos en la mesa. El señor Iván Osorio, presidente del Consejo Regional de los Colegios Profesionales de la región Cusco. Un aplauso para él, por favor. El señor John González, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco. Y el señor Franco Uzcabaye, representante de la Gerencia de Desarrollo Económico, también del Gobierno Regional del Cusco. Bien, yo los voy a acompañar ahí. Van a dirigir sus... Bien, hemos escuchado la interesante presentación que nos ha hecho Jover. En el cargo tiene mucho que ver en la Dirección General de Presupuesto Público con estos temas. Y ahora vamos a escuchar desde las realidades regionales y locales qué opinión les ha merecido esa presentación y cuáles son sus conclusiones, sus recomendaciones. Vamos a empezar en primer lugar con nuestro primer panelista, el señor Iván Osorio. El micrófono. Muchas gracias. Primeramente, muy buenos días con todos.
agradecer y felicitar a la Universidad Continental por este tipo de eventos. Yo creo que es muy importante hoy en día dentro de la gestión pública que la academia se inmiscuya en este tema, porque son nuestros profesionales los que van a salir al mercado, y muchos, gran mayoría del sector público, para poder ejercer su profesión en las diferentes especialidades y carreras profesionales. Y lo hemos estado pidiendo varias veces para que la academia me incluya dentro de su currícula incluso cursos de gestión pública, porque es muy importante. Los colegas, los profesionales salimos a trabajar, vamos a una entidad pública y es cierto, hemos adquirido toda la teoría, pero el tema del manejo público es muy complejo, no es tan simple como ver a veces cifras que nos muestran que pueden ser capaces de calificar una gestión municipal, regional, nacional, ¿no? En la gestión pública, nuestro país al menos es uno de los países que tiene la mayor gran normativa. Tenemos una normativa que se cambia y se va modificando, incluso cada 2 meses sale un nuevo decreto, una nueva resolución, ya sea de vivienda, ya sea del sector salud, ya sea de un ministerio, del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso es yo creo que una gran debilidad, porque si el gobierno central no tiene una planificación, un plan de gobierno, porque estamos viendo, y felicito a la exposición del doctor Jomberg por esta gran exposición, que tiene completamente la razón, todo se debería basar en un tema de planificación. Entonces, si el gobierno nacional no tiene un plan, un eje, una visión, los gobiernos locales se sienten, regionales, se sienten en el mismo camino, ¿no? Y un ejemplo de ello, ¿no? Una interrupción, disculpe, Iván, tenemos 5 minutos cada uno, ¿ya? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces un poco acelerando el tema, es que, claro, el gobierno central hace ni un año ha aprobado, por ejemplo, la ANIM, la Autoridad Nacional de Ingeniería, de Infraestructura. Yo lo digo porque soy decano del Colegio de Ingenieros también, y en este caso estoy como presidente decano del CONREDE. Pero sin embargo, esa ley ahora la pretenden cambiar por un ministerio de infraestructura. O sea, en menos de un año ha cambiado toda una planificación de gobierno, y eso desestabiliza. Otro tema que a lo que yo voy es que el tema de la ejecución de gasto y calidad de gasto no solamente son temas de cifras, sino también temas de políticas de Estado, son temas de reglamentación. Sí, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales tenemos el dinero, pero tenemos un montón de normativa. Al año el MEF saca diferentes pronunciamientos, directivas. Te autorizo esto ya no te autorizo, el siguiente te autorizo, te transfiero, ya no te transfiero, ¿no? Todo el año es así, todo el año en gestión pública es así. Gobierno regional, con el MEF, con el gobierno nacional se van haciendo transferencias y se van creando programas, proyectos. Se crea el programa 1000 en medio camino del año 24 para postas y hospitales. O sea, ese tipo de planificación que nos está faltando, de hecho a nivel local, regional, nos está faltando también a nivel de planes de gobierno nacional, o sea, políticas claras en el desarrollo de proyectos. Y un tema que tenemos que enfatizar, y lo ha hecho bien claro nuestro opositor, es el tema de planificación. No podemos planificar. El cambio del SNIP al INVIERTE ha sido un cambio que tenía la facultad de destrabar los proyectos de inversión. ¿Qué decían en el SNIP? No podemos viabilizar proyectos. Entonces hagamos el INVIERTE. Se hace el INVIERTE, se hace una progresión multianual de inversiones que nadie la respeta. De hecho, eso pasa, lo mencionó nuestro expositor, nuestras autoridades vienen, lo cambian, lo modifican, y el INVIERTE te permite eso. Te permite tanto que hay proyectos que están llegando al 80, al 800% de más de su ejecución. Hospital Lorena es un hospital que se ha ido por el tema de que Estado. ¿Qué significa? Fuera de la ley de contrataciones, un tipo de contrato que debería ser ágil, efectivo, porque en todos los países del mundo funciona, menos en el nuestro. Y ya se ha gastado más de 350.000 soles, más de lo que se ha gastado con OAS, y no tenemos hospital. Entonces,
esa efectividad de gasto realmente se debería medir más en calidad que más en cifras, porque para ejecutar un gasto dentro de la administración pública tenemos muchas leyes, entre ellas la ley de contrataciones del Estado, que acaba de ser modificada, seguramente el 1 de enero del 2025 estará entrando en vigencia. Hemos analizado si esos cambios van a agilizar el gasto. Sí, habría que hacer un buen estudio, porque las modificaciones que se han hecho más parecen enmiendas. Entonces, esas cosas que tenemos que ir evaluando dentro de toda la gestión pública, y tenemos que ver, yo pediría que el MEP comience a evaluar el tema de la calidad de gasto, no de cantidad, porque eso es lo que se ve. Fin de año, como lo ha dicho el expositor, todas las autoridades como desesperados, hay que devengar, hay que devengar, hay que devengar, porque quieren llegar a la portada de 85, 90 y a la noticia, pero eso es calidad. El cierre de brechas es muy importante, una gran recomendación. No se están cerrando brechas en nuestro país. A veces la población viene y dice, quiero un estadio, cuando no tiene ni agua, pero queremos estadio. Y el político dice, ay, ¿sabes qué? Mejor hay que hacerle sus estadios, porque si no, nos van a levantar en peso. Entonces, es un tema de información, es un tema de que todos, desde los colegios profesionales, los gobiernos locales y todos los actores dentro de la gestión pública, tengamos que incentivar al cambio de chip de la población, al cambio de chip de la autoridad, y que más se respete un poco la opinión técnica, más que la política. Los técnicos, los profesionales, estamos para poder apoyar a los políticos en la toma de decisiones, sin paterismo, sin estar hasta condicionando el puesto de trabajo. Tenemos que hacer un trabajo entre todos, porque va a ser la única forma de mejorar la calidad de gasto y cerrar realmente el cierre de brechas, que la población ya no salga a las calles a reclamar, que se sienta satisfecha cerrando esas brechas que tanto necesitamos. Muchas gracias. Gracias por esos argumentos tan importantes, sobre todo en el ámbito de la planificación. Vamos a dar la palabra también con los 5 minutos, por favor, al señor John González. Gracias. Bien, agradecer también a la Universidad Continental por la oportunidad que nos dan para poder manifestar nuestros puntos de vista respecto a estos temas que son cruciales para el desarrollo del país, y sobre todo para ver cómo está el nivel de gasto en nuestros gobiernos locales y regionales. Felicitar la exposición, que ha sido muy clara para muchos de nosotros, nos ha abierto un poco más el panorama de cómo se manejan estas inversiones. Creo que eso es importante también. Eso nos permite de alguna manera cada día ir conociendo algo más de lo que debemos saber, y bueno, nos vamos nutriendo de más conocimientos. Yo quiero empezar con lo siguiente. Primero, para el tipo de calidad de profesionales que tenemos, que son contratados en las entidades públicas. Hablamos de gobiernos locales o gobiernos regionales. No hay una evaluación previa, digamos, de evaluación previa, digo, del nivel de conocimientos o meritocracia dentro de los profesionales. El contrato va más en función de amistades o ver qué es lo que me conviene respecto a este profesional. Hemos visto dentro de nuestro gobierno regional contratar profesionales para obras que son bastante importantes, recién egresados de universidades. Entonces, personas que muchos de ellos no han tenido ni siquiera un mínimo de experiencia, o por lo menos han podido ya caminar en el trajín de su carrera. ¿Y esto por qué? Porque desgraciadamente una de las cosas que tenemos que ver y siempre tenemos que manifestar es de que nuestros gobiernos locales y gobiernos regionales pues cunde la corrupción. Y creo que esto es un mal que debemos combatir y debemos trabajar esto. Y esto creo que debe empezar desde las universidades. Dentro de los proyectos de inversión que se deberían desarrollar de manera normal en un tiempo programado, de acuerdo a un expediente técnico, creo que es importante que se debe exigir el plazo de cumplimiento de estos proyectos.
Eso no se cumple debido a que hay muchas digamos, alternativas que buscan quienes dirigen estos proyectos. Vemos primero el tipo de ejecución de obra. Actualmente hemos visto que han optado los gobiernos locales y regionales por trabajar las obras por administración directa. Y es aquello que nosotros del sector privado pues, no estamos de acuerdo, porque eso no permite transparencia, no permite que se pueda establecer los niveles de integridad en estas obras. Las obras que se llaman a licitación, muchas de ellas ya vienen con un candidato o con una empresa ya quien va a tener la buena prueba. Muchas veces dentro de la misma región, muchas veces son obras que vienen con montos más o menos considerables, ya vienen desde los ministerios designados quien va a ser el ganador de esta obra. Y creo que es algo que nos perjudica, y perjudica a la población y también perjudica la calidad de obra. Creo que por ese lado es importante que ahora los proyectos se pueda considerar los niveles de integridad y las veedurías de ejecución de obras. Creo que dentro de esto es importante que la misma sociedad participe y las obras se traten de realizar por licitaciones. Y para esto, la sugerencia que nosotros tenemos es siempre de que se haga una licitación transparente, que los gobiernos locales y regionales establezcan equipos de supervisión que al mismo tiempo tengan responsabilidad en la ejecución de las obras. Y esta responsabilidad no solo es de conclusión de obras, sino también de responsabilidad penal si las obras no son concluidas bajo los parámetros que han sido diseñadas. Por otro lado, también es importante que desde las universidades también se tenga que trabajar estos puntos, estos niveles de integridad, porque estos niveles de integridad van a hacer que los profesionales salgan sin el hecho de decir, si entro a ese trabajo, pues no me voy a coludir con aquellos que no quieren trabajar de manera transparente. Creo que es importante involucrar en todos los eventos o en todos los procesos de ejecución de obra estos niveles de integridad. El gobierno regional, yo saludo y felicito eso, que hace cuestión de 2 semanas, 3 semanas, se ha aprobado la ordenanza de veeduría ciudadana en las obras públicas. Creo que es un buen inicio para poder empezar a transparentar la ejecución de obras. Espero que esto no sea solamente un saludo a la bandera y sea solo quede papeles, pero que sí debería participar. Anteriormente somos parte de la red de integridad en Cusco y hemos intentado con el gobierno regional trabajar, ver algunas obras donde la participación ciudadana o las veedurías y los términos de integridad puedan aplicarse desde la ejecución del expediente técnico. Pues desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad y la apertura para poder llegar a esto. Creo que son cosas que debemos impulsar para que estas obras puedan ser concluidas. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es esto de que muchas veces las obras programadas no se ejecutan, sino se ejecutan aquellas que han sido ofrecidas por campaña política. Y creo que en ese sentido, el desembolso de los recursos a los gobiernos locales y municipales debe desarrollarse con proyectos específicos, con proyectos no solamente que digamos sea para un arreglo de una calle que no va a tener mayor importancia o la calle que está vinculada hacia las propiedades del alcalde o de las autoridades, sino que esto tenga una incidencia que permita el mejor desarrollo y mejor crecimiento, digamos, de la población. Por otro lado, es importante que el desembolso se haga una vez concluido los proyectos que están en ejecución. Creo que tenemos una etapa bastante delicada respecto a que cuando acaba la gestión de un gobierno local o regional, muchas obras que no han sido concluidas quedan inconclusas y se abandonan. ¿Por qué? Porque no es parte de su gestión. Creo que por ese lado también debería generarse una norma
que permita o no se desembolse dinero a la región o al gobierno local mientras no se concluyen esas obras de la gestión anterior. Creo que si esto se hace una política no de gobierno, sino una política de Estado, va a permitir que no tengamos, como según Contraloría tenemos casi cerca de 3.000 obras paralizadas a nivel de estas obras que se han hecho por los distintos métodos de contratación. Entonces solamente por ese lado hay normas que debemos hacer, implementar las medidas de integridad de manera permanente en todos los procesos, y esto nos va a permitir tener obras que sean más útiles para la población y obras que sean más duraderas también. Gracias. Gracias al señor John González por habernos dado estos importantes puntos de vista de la Cámara de Comercio orientados a lo que es integridad y transparencia. Muy amable. Finalmente, vamos a escuchar al señor Franco Usca. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Realmente es un honor ser parte de este panel. Y para quienes estamos en la gestión pública, este tema del gasto público invita a hacer una reflexión. Y esa reflexión parte de un precepto constitucional que tenemos. ¿Para qué hacemos inversión pública? ¿Por qué hacemos inversión pública? Y hacemos inversión pública porque nuestra Constitución, en el artículo 59, nos señala que somos un país sujetos a una economía social de mercado. Y la inversión pública está orientada hacia brindar los servicios públicos. Y nuestra Constitución señala que los servicios públicos son una forma de favorecer el desarrollo económico y social de la población, buscar un desarrollo integral y llegar a los sectores menos favorecidos para que tengan las oportunidades que todos debemos tener. En ese sentido, nosotros hacemos inversión pública desde las municipalidades, se ve afectada por ciertos factores. Y estos factores, los que afectan la calidad del gasto, no necesariamente y no siempre son por factores internos, son factores externos muchas veces. Hace unos meses me desempeñaba como gerente de desarrollo económico en una municipalidad provincial y teníamos programadas todas nuestras compras, ejecutamos nuestras compras, pero a niveles de requerimiento, pero un recorte presupuestario de inmediato nos afectó el gasto que teníamos que hacer para un proyecto en ese año y tuvimos que afectar esas compras que estaban programadas, por lo tanto ya no pudimos gastar en este año, ¿no? A nivel de esas compras teníamos que hacer. Entonces, otro de los elementos, por ejemplo, que afecta a la calidad del gasto es el que mencionaba nuestro querido invitado, es el tema de la competitividad laboral. La competitividad laboral en el sector público realmente es muy incipiente y las entidades públicas no están orientadas hacia captar a los mejores profesionales que puedan gestionar adecuadamente los recursos. Las entidades públicas tienen otra metodología para captar los profesionales que se hacen cargo de las gerencias, de los órganos de dirección de las entidades, y entonces esto por falta de, digamos, de capacidades que vienen de otros sectores, por falta de ciertos elementos personales, no permite visionar cómo se deben orientar el gasto. Se pierde de vista muchas veces o no se tiene enfocado la visión institucional, la misión de la institución, y entonces esta falta de visión se desorienta en el camino que debe seguir el gasto o la gestión pública, ¿no? Otro de los elementos, por ejemplo, que afecta la calidad del gasto es la rotación de personal. Hay una alta rotación de personal en el sector público y cuando a veces se está ejecutando bien,
se viene interrumpida. Las gestiones se ven interrumpidas, se paralizan los proyectos, se paralizan las obras y la ejecución del gasto no continúa. Otro de los elementos, por ejemplo, que afecta la calidad del gasto es la cultura burocrática. Muchos de los trabajadores de las instituciones públicas se enfocan más en el tema del procedimiento que en el resultado de lo que va a conllevar ese procedimiento. Y al enfocarse el procedimiento se pierde de vista para qué estamos haciendo, digamos, una gestión de una compra, una contratación pública, y no se llega al resultado final porque el documento, por falta de una firma, por falta de algún visto bueno en alguna de las áreas, ya no camina más. Interrumpe el proceso, traba la contratación, traba la gestión. Y esta cultura burocrática viene pues de las personas, viene de la propia institución que está más enfocada en los trámites, en el procedimiento que en el resultado de ese procedimiento. Aun cuando desde la PCM, a través de un decreto supremo, el 058, si no me equivoco, que es el que determina o señala los lineamientos para la organización del Estado en cuanto a esa estructura organizativa, desde el organigrama, que está bajo un enfoque de procesos y que está en proceso de implementación en muchas instituciones públicas, aún siguen las instituciones enfocándose en el procedimiento y no en el resultado de ese procedimiento. Y esto nos dificulta para nosotros gestionar. Otro de los elementos que afectan la calidad del gasto son los procesos burocráticos de la administración pública. Los procedimientos que están implementados en las instituciones nos ven a nosotros los funcionarios con desconfianza, porque cuando nosotros queremos gestionar, queremos ejecutar los recursos que nos asignan como presupuesto, realmente es engorroso, desde la formulación de los términos de referencia, los requerimientos y todo el proceso para la contratación pública desconfía altamente de quienes ejercemos la función pública, y en cada uno de esas etapas del procedimiento, del proceso, se interrumpe constantemente. La contratación pública desde una entidad pública, desde el momento de que se inicia la decisión de comprar algo hasta adquirir el bien, son aproximadamente 40 días o 45 días. Esto pues encarece el precio de los bienes y no solo eso, afecta ya la calidad del gasto y por ende la gestión, ¿no? Otro de los elementos que se pueden identificar como una causa que va contra la calidad del gasto es, por ejemplo, la gestión pública, que es el conjunto de decisiones, de actos que tenemos como funcionarios, se ve obstaculizado, dificultado por la administración pública, que es el conjunto de procedimientos que se tienen que seguir para ejercer, para gestionar los recursos públicos. Entonces, todos estos elementos a quienes ejercemos como funcionarios realmente nos dificultan el gasto. No se trata solamente de gastar simplemente porque hay decisiones políticas, sino las decisiones políticas son construir un hospital, que luego técnicamente se evalúa, se hace un proyecto, pero el conjunto de procedimientos, de procesos que implican la ejecución del presupuesto, realmente a nosotros como funcionarios nos traba a nivel de los procedimientos. Y esta es la parte que no se ve. Cuando en un proyecto se tienen que hacer diversas compras, estas compras no llegan en su momento. Estas compras tienen un proceso largo. Y estas demoras lo que afectan es la calidad del gasto. En estas circunstancias, el gasto ya no es eficiente
y si no es oportuno, termina siendo no efectivo. Muchas veces se hace un conjunto de obras para mejorar los accesos, para mejorar carreteras, bajo ciertas circunstancias. Pero cuando estas circunstancias han cambiado, la oportunidad ya no es la misma, y entonces la eficiencia y la eficacia en la calidad del gasto ya se ha perdido. Y estos elementos afectan la gobernabilidad. Y entonces, cuando afectan la gobernabilidad, se genera la conflictividad social, se genera la presión sobre las autoridades que ejercen el poder político desde los gobiernos locales y regionales, y entonces se distorsiona la gestión pública. Entonces, de lo que se trata es de ordenar. Y alguna vez un amigo, que no es mi idea, mencionaba, mientras la supervisión de los proyectos continúe en manos de quien ejecuta los proyectos, entonces la supervisión, que es la que vigila la eficiencia, la eficacia en las inversiones, entonces esta no va a cumplir su objetivo. Y parafraseando lo que decía este amigo, es que la supervisión de los proyectos no debe estar en manos de las entidades públicas, de las municipalidades, de los gobiernos regionales, el gobierno nacional. Debería existir un órgano que lleve adelante la supervisión de los proyectos, para que las entidades públicas que administran los recursos públicos no sean juez y parte. Podría ser, por ejemplo, la Contraloría, o un órgano diferente que se encargue de la supervisión de los proyectos y vigile el gasto en las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Y vigile también su eficiencia y los niveles de corrupción que pueden afectar la calidad del gasto, ¿no? Yo creo que este es un tema que queda para quienes puedan legislar, y así como antes teníamos una procuraduría que era parte del gobierno municipal o el gobierno local, o OSI, que era parte del gobierno municipal y era parte del gobierno local, y los funcionarios que actuaban en OSI eran pues funcionarios que venían de la gestión. Entonces, y ahora tenemos un OSI que obedece o está bajo los lineamientos, ¿no?, de otra institución, igual la Procuraduría. La supervisión tiene que ser otra institución, o por lo menos tiene que estar adscrita a un organismo que vigile, controle la eficacia y la eficiencia del gasto, y la calidad del gasto puede elevarse, ¿no? Esto como una sugerencia para quienes nos visitan desde la ciudad de Lima, que se puede introducir este elemento, que nos ayudaría mucho, ¿no?, para mejorar esta calidad del gasto, que es el tema de este panel foro. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Franco Ustavalle, quien nos ha dado la opinión desde el punto de vista del gestor, del directivo público. En la práctica, pues, el tema es complejo, pero definitivamente la calidad del gasto no depende de una sola variable, ¿no? Necesitamos una reforma del servicio civil que pueda, digamos, cubrir esos vacíos que nuestro panel ha mencionado en diferentes oportunidades, y el mejor control, porque la Contraloría no puede ser juez y parte e intervenir dentro de la supervisión de las obras, pero sí la ciudadanía, ¿no? Los colegios profesionales que tienen esa capacidad para poder hacer esa supervisión. Esto, bienvenido. Bien, vamos a volverles a agradecer. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro panel. Deberían proponer quedarse aquí, pero el problema está en que para la siguiente ponencia no van a poder observar las láminas, entonces vamos a pedir otra vez que regresen así para poder regresar al siguiente panel. Gracias. Sergio, adelante. Muchas gracias, Marcelo, gracias a nuestros panelistas. Bien, vamos a entrar a la segunda parte de nuestro evento y queremos invitar a que pase
con nosotros a la exposición Mariana. Para quienes recién se unen a nuestro evento, Mariana Caballero Deza es gerenta general de Aloxi, Alianza para Obras por Impuestos, es experta en sostenibilidad y obras por impuestos, tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos de responsabilidad social, comunicación estratégica, reputación y relaciones institucionales. Querida Mariana, pasa adelante, escuchamos su exposición por 25 minutos. La recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Voy a... buenísimo. Ok. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre un mecanismo que nos puede ayudar con el tema de la calidad de gasto y de la inversión pública en nuestro país. La siguiente, por favor. La inversión pública no solo impulsa el crecimiento de un país. La inversión pública reduce la pobreza y ayuda en el desarrollo del país. Entonces, por eso es sumamente importante tener este tema y tocar este tema y mejorar el tema de calidad de gasto en nuestro país. Tenemos una inversión pública insuficiente. No nos alcanza con lo que estamos haciendo, porque nuestro desafío es grande. Siguiente, por favor. Este es nuestro desafío. Nuestra, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del 2019 habla de una brecha de infraestructura de 363.000 millones de soles. Pero esta brecha de infraestructura no necesariamente es solamente infraestructura básica, es decir, no necesariamente está cubriendo toda la infraestructura que requerimos para tener una buena infraestructura en nuestro país. Educación, por ejemplo, tiene 5.917 millones de brecha. Sin embargo, en realidad esta brecha es de 120.000 millones de soles. Estos 5.000 millones es solamente lo que nos falta para que todos los alumnos puedan tener un colegio donde estudiar. Pero no estamos hablando de los colegios que necesitan completamente ser refaccionados, ¿no? No estamos hablando de la calidad de infraestructura. Lo mismo con el agua y saneamiento, ¿no? Esos 95.000 millones reflejan esos 3 millones de peruanos que no tienen agua ni tienen saneamiento. Pero no estamos hablando de aquellas poblaciones a las que le llega el agua por horas, por una hora, por media hora, o no estamos hablando tampoco del monto que se requiere para darles agua segura, ¿no? Lo mismo con la energía, ¿no? Esos 7.000 están considerando la cantidad de horas, ¿no?, de energía que tiene nuestro país. La siguiente, por favor. Y lo decía uno de los ponentes, ¿no? No se puede generar ese crecimiento que necesitamos si la ejecución de inversión pública no se realiza de manera oportuna y adecuada. Y estamos viendo aquí, por ejemplo, que a finales de agosto vemos una ejecución del 43%, nada más, una ejecución del 43% de los recursos asignados, tanto en gobierno nacional como en gobiernos regionales y gobiernos locales. Vemos también en el caso de Cusco, ¿no? Estamos también por esos niveles, un poquito mejor, pero hemos ejecutado la mitad más o menos del presupuesto. La siguiente, por favor.
Esto es lo que se devuelve al Tesoro Público todos los años. El año pasado hemos devuelto 15.499 millones de soles al Tesoro Público por no haberse ejecutado. Es decir, montos de dinero, estamos hablando, ojo, de dinero que solamente está destinado a inversión pública. No estamos hablando del presupuesto completo. El presupuesto completo es más. Aquí estamos hablando solamente de ese presupuesto que se requiere para cerrar las brechas de inversión, es decir, los colegios, las postas de salud, ¿no? Las carreteras que se requieren, todos los servicios básicos. Pero este es un tema que no es de hoy día, no es de este año, no es del año 2023, sino que se repite todos los años. La siguiente, por favor. Todos los años dejamos de gastar al Tesoro Público alrededor del 30% del presupuesto anual, en los 3 niveles de gobierno. Vemos que, por ejemplo, si hubiésemos ejecutado todos nuestros recursos de los últimos 5 años, hubiésemos podido cerrar brechas de educación, energía, salud, por lo menos las básicas, ¿no? Pero todos los años se sigue devolviendo al Tesoro Público dinero. Y Cusco no es la excepción tampoco, la siguiente. Aunque se puede ver una mejora en la ejecución del gasto público, vemos del 2019 al 2023 hay una mejora sustancial, aún todavía hay un 20 y tantos % del presupuesto que no se sigue ejecutando, ¿no? Y sumado a esto, para deprimirnos un poquito más, ya se ha mencionado acá, hay más de casi 3.000 obras paralizadas. Siguiente, por favor. 3.000 obras paralizadas en nuestro país. ¿Eso significa qué? Significa que esos montos que se gastaron no necesariamente se tradujeron en una obra al servicio de nuestra población, sino fue dinero gastado o mal gastado que sigue ahí, ¿no? Depositado en una obra que no se ha podido culminar. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿No? Para nosotros, Obras por Impuestos es un mecanismo que nos puede apoyar o que puede permitir al sector privado involucrarse en apoyar al sector público en reducir esta brecha de infraestructura y en ejecutar mejor el gasto. La siguiente, por favor. La siguiente es un mecanismo de colaboración público-privada y se presenta como esta oportunidad de apoyo. Ojo, no se presenta como El Salvador. Obras por Impuestos no va a solucionar todo el problema. Obras por Impuestos lo que está haciendo es, y tampoco busca de ninguna manera reemplazar al Estado en su labor de ejecución de obra pública. La obra pública tiene que seguirse ejecutando, pero nuestra brecha de infraestructura es tan grande que si no nos involucramos todos, si no viene el sector privado, si no viene la academia, si no está la población con veeduría también, no vamos a poder cerrar. Entonces, es una oportunidad para las empresas privadas este mecanismo, que es una innovación peruana, no existe en otro país, solo lo tenemos nosotros y Colombia, que también lo ha replicado, pero hay muchos países bastante interesados en este mecanismo. ¿Y cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos? La siguiente, por favor. Básicamente, y bueno, yo me imagino que muchos de ustedes sabrán, pero básicamente para ponernos en contexto, el mecanismo de Obras por Impuestos es un pago en especies. La empresa empieza a ejecutar los proyectos de inversión pública con fondos privados y únicamente recibe, ¿no es cierto?, del sector público un certificado una vez que haya presentado los avances de la obra o la obra ya terminada. Por eso es que en estos casos hay mucho menos riesgos de que estemos pagando o de que el Estado esté pagando por obras que no se hayan ejecutado. Entonces ahí vemos que el tema de la ejecución física con la ejecución presupuestal va a ir de la mano, ¿no es cierto? Porque yo primero entrego la obra o los avances de la obra y recién recibo el certificado, ¿no es cierto? Que me va a permitir o que le va a permitir a la empresa privada pagar sus impuestos, el impuesto a la renta y otros impuestos a la SUNAT. ¿Okay? ¿Qué podemos? La siguiente, por favor.
¿Qué se puede hacer con esto, con este tipo de mecanismos? Podemos hacer obras de inversión pública, pero también podemos hacer otro tipo de intervenciones como las IOAs, ¿no? Que son inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Y también podemos, con cargo a los impuestos de las empresas privadas, hacer operación y mantenimiento. Esto se lo voy a explicar en la siguiente lámina, que va a estar, lo van a entender mucho mejor. Un proyecto de inversión es la ejecución de una obra entera, es decir, podemos hacer un colegio, podemos hacer un hospital, ¿no es cierto? La reconstrucción de todo un hospital. Una IOAR, y con una IOAR podemos hacer intervenciones mucho más puntuales, pero que también pueden tener un enorme impacto. Estas inversiones, por ejemplo, se refieren a intervenciones en el activo estratégico. Por ejemplo, en el colegio yo voy a poder intervenir comprando equipamiento del colegio que falta, o ampliando, ¿no? La construcción para un colegio de 1000 alumnos, puedo ampliarlo a 1200 alumnos, ¿no? O podría ser el cerco perimétrico del colegio. En el caso, por ejemplo, de un hospital, ¿qué podría ser? Podría haber comprado las camas UCI si hubiésemos estado en plena pandemia, o podríamos haber comprado, o podríamos haber hecho las áreas COVID de los hospitales, que lo necesitábamos, ¿no? O comprar los oxígenos que se requerían. Todo eso se puede hacer también a través de IOAS. Y también el tema de operación y mantenimiento, que puede ser importante. El mantenimiento yo lo puedo hacer no solamente a una obra que se haya ejecutado bajo el mecanismo de obras por impuestos. Hoy por hoy podría ser el mantenimiento, por ejemplo, de una carretera que ha sido ejecutado bajo otro mecanismo, cualquier otro mecanismo de inversión. Entonces, las IOAR también pueden ser IOAR de emergencia. Las IOAR de emergencia, por ejemplo, nos pueden permitir que si cae un huaico sobre una carretera, pueda una empresa venir y ayudar y rehabilitar esa carretera, ¿no? Eso es más o menos lo que se puede financiar a través del mecanismo. La siguiente, por favor. Yo ahora les voy a hablar más o menos del panorama, cómo se está moviendo todo el tema de obras por impuestos en el país. Tenemos, y esto es interesante, bien importante, porque hay recursos, ¿no? Han habido recursos durante muchos años en nuestro país. Tal vez ahora no estemos tan bien económicamente como en esas épocas en las que hablábamos del milagro peruano, ¿no? Pero todavía seguimos creciendo, un poquito menos que antes, pero crecemos, y eso significa que tenemos recursos. Y en el caso de obras por impuestos, es importante mencionar que para los gobiernos regionales y locales, las obras por impuestos son un crédito, es decir, no usan su presupuesto anual, les dan un crédito que solo va a poder utilizarse para realizar obras por impuestos. Tenemos también cartera de proyectos, tenemos un marco que ha tenido más o menos 15 modificaciones normativas, y tenemos ya una experiencia recogida. La siguiente, por favor. Vamos a ver recursos. Estos 34.600 recursos de capacidad anual para hacer obras por impuestos. Cusco tiene más o menos 1.500 o 1.600 millones para hacer obras por impuestos. Es el que tiene más tope de certificados, ¿no? Esto sí va a cambiar un poquito, aunque ahora se han bajado, se han reducido un poco los topes. El MEF ha modificado a través de una normativa digamos, la fórmula para sacar estos certificados, pero aún no publica los nuevos topes, así que estos son los topes que actualmente están en vigencia. La siguiente, por favor. Vemos a Cusco, por ejemplo, que tiene eso. Lo que vieron los 1.600 es gobierno regional únicamente. Pero aquí vemos también que además tiene otros gobiernos o municipalidades provinciales o distritales que tienen también mucho monto de dinero para hacer obras por impuestos. Vemos, por ejemplo, Megantoni, con 531 millones para obras por impuestos, Espinar, Pichari, todos estos gobiernos regionales, gobiernos locales, tienen también ese crédito y podrían estar haciendo hoy por hoy obras por impuestos. La siguiente, por favor. En segundo lugar,
Hablamos de recursos, hablamos de proyectos priorizados, es decir, el gobierno tiene muchos proyectos ya priorizados para hacerlos a través del mecanismo de obras por impuestos. La siguiente, y en el caso de Cusco, para irnos un poquito, ay no, perdón, falta, esa es la otra, ¿no? Bueno, continuemos. En el caso de Cusco, hay, además de los proyectos priorizados por el gobierno, hay muchos gobiernos regionales que están muy interesados. Han habido Tumbes invierte, Cusco invierte, Lambayeque invierte, Puno invierte. Han habido muchos gobiernos regionales que este año han presentado, junto con sus gobiernos locales, muchos proyectos que se quieren hacer a través del mecanismo de obras por impuestos. La siguiente, hablaba de este marco legal mejorado. Efectivamente, hemos tenido, por ejemplo, una ampliación. Ahora no solamente se puede utilizar el impuesto a la renta, sino también podemos utilizar otros impuestos, como el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto a la minería, el impuesto a las bolsas de plástico. Se puede usar el 80% de esos impuestos para poder hacer obras por impuestos. También la aplicación en los certificados de inversión ahora para las empresas. Antes no se reconocía el valor del dinero en el tiempo si no se utilizaba ese certificado. Ahora ya se reconoce la tasa de inflación acumulada en los últimos 12 meses y eso es mucho más atractivo para las empresas, para que las empresas puedan empezar a financiar proyectos. Otro de los temas es la predictibilidad, que es sumamente importante para las empresas privadas. Se ha reducido el procedimiento para que la empresa adjudicados y hay 188 empresas privadas que han hecho obras por impuestos. La siguiente, por favor. Tenemos experiencia adquirida desde el sector privado. Nosotros desde Aloxi somos 34 empresas privadas, 35 en un ratito porque ha entrado una nueva, que ya tenemos mucha experiencia en el mecanismo, que sabemos los do's and don'ts, que conocemos mucho de los cuellos de botella, la problemática que tiene y realmente son empresas también que están comprometidas con el mecanismo y que van a seguir haciendo obras por impuestos. Estas empresas han hecho alrededor del 60% de todas las obras por impuestos realizadas en el país. La siguiente, por favor. Esto es una buena noticia para el mecanismo. El mecanismo de obras por impuestos ha batido todos los récords en el 2024 con 2.329 millones o 30 millones casi de proyectos comprometidos. Habíamos estado, lo máximo a lo que habíamos llegado en el 2016, en el 2017 eran 1.000 millones y ahora estamos a agosto y estamos por alrededor de 2.200 millones y eso es algo positivo para el mecanismo porque se está moviendo mucho el sector privado en apoyar al sector público para reducir las brechas y brindar mejores servicios. La siguiente, por favor. Cusco también tiene experiencia en el mecanismo OXI. Hay muchas empresas que ya han financiado proyectos y que siguen y que vienen financiando proyectos en obras por impuestos. Tienen 785 millones comprometidos en 60 proyectos adjudicados y hay 25 empresas financistas que han, realizado proyectos o vienen realizando proyectos en Cusco. La siguiente, por favor. Cusco está en el tercer puesto de ejecución, ¿no? Después de Ancash y Arequipa, pero miren, Ancash tiene 2.714 millones. Ojo que no solamente se puede hacer obras por impuestos con el presupuesto que tiene Cusco, sino el Ministerio de Educación podría estar haciendo obras por impuestos también, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Ancash, ¿no? Ancash tiene como también 1.100 millones para hacer obras por impuestos, sin embargo, se gestiona mucho en que hay proyectos que no los hace el mismo Ancash, sino que vienen también proyectos de obras por impuestos de los ministerios, los distintos ministerios, ¿no? Ojalá Cusco siga subiendo de puesto. La siguiente, por favor. Nosotros consideramos que podemos hacer más, ¿no? Se puede aprovechar muchísimo más este mecanismo. Acá vemos algunas fotos de experiencias de obras por impuestos efectivamente en la misma localidad de Cusco, proyectos que ya están siendo, digamos, que están ya al servicio de la población. Siguiente.
Podemos aprovechar más este mecanismo para cerrar brechas, no solo brechas de infraestructura básica, agua, saneamiento, ¿no? Salud, educación, sino también para, digamos, desarrollo de infraestructura, también infraestructura productiva, ¿no? Podemos hacer desembarcaderos pesqueros artesanales, podemos hacer turismo, podemos hacer riego tecnificado, hay muchísimos proyectos que se pueden realizar. La siguiente, por favor, vemos aquí que esto es básicamente para agilizar proyectos. Siguiente. Y a la par que apoyamos, por supuesto, a la dinamización de la economía de la zona, porque todos los proyectos de inversión pública, sean desde el sector, o sea, a través de obras por impuestos, asociaciones público-privadas y diversas, siempre generan empleo directo e indirecto y dinamizan la economía de la zona. Y, bueno, por supuesto, generando la competitividad que se requiere en los territorios. La siguiente. Y utilizando, materializando los impuestos. Esto es muy importante para las empresas porque ven materializados sus impuestos en proyectos que son reales y prioritarios para la población. Por eso es que las empresas básicamente hacen obras por impuestos. ¿Qué requerimos para avanzar? Colaboración y confianza mutua. Esto es un tema de sector público y sector privado trabajando juntos para un objetivo común, que es brindarle el mejor servicio a nuestra población. Voluntad política del más alto nivel. Alcaldes, gobiernos regionales, gobernadores tienen que estar convencidos de hacer este tipo de proyectos a través del mecanismo. Reglas claras, procesos predecibles y ágiles. No se aplica la ley de contrataciones del Estado en ley de obras por impuestos. Es todo un proceso distinto y mucho más rápido. Y finalmente, la predictibilidad en la recuperación de la inversión, ¿no? Se decía que a veces los nuevos alcaldes no quieren reconocer lo que el anterior hizo. Eso sí es importante para las empresas, que se le pueda reconocer la inversión. Nosotros hablamos siempre de obras por impuestos como un círculo virtuoso. Genera reactivación económica, genera empleo, cierra brechas sociales, cierra brechas productivas, desarrollo y competitividad, pero mejora la calidad de vida de los peruanos. Y por último, solamente yo creo que el sector privado y el sector público, esto es un mejor ejemplo de que podemos trabajar juntos para hacer algo bueno por nuestro país, ¿no? Y yo pongo siempre, me gusta siempre poner esta frase, ¿no? Si caminas solo irás más rápido, pero si caminamos juntos vamos a ir más lejos y podemos llegar así a muchas regiones que todavía no cuentan con los servicios básicos. Muchas gracias. Había un videito de 2 minutos, pero ya no sé si Muchas gracias a Mariana por la excelente exposición y bien, voy a dar pase a Marcelo para que pasemos con nuestro último panel. Adelante, Marcelo. Gracias. Vamos a hacer bastante expeditivos por razones de tiempo. Así que invito a nuestros panelistas, por favor, para pasar adelante, para hacer sus comentarios. Por favor, les voy a pedir 5 minutos exactos para poder iniciarlo y vamos a seguir el mismo orden que en la anterior oportunidad. Adelante, señor Iván Rosario, de paso. Muchas gracias. Felicitar por la excelente exposición de obras por impuestos y nuevamente recalcar el objetivo de este curso, de este panel foro, felicitar a la Universidad Continental y a los 2 expositores de gran talla que el día de hoy nos han brindado sus conocimientos, ¿no? Yo creo que el tema de priorización de proyectos es un tema en el cual nosotros debemos trabajar mucho más a nivel de todos los niveles de gobierno. Es un tema que lamentablemente muchas veces se ve enfocado por un tema más político que técnico, porque cuando un gobierno regional, un gobierno local va a tocar puertas ministeriales, es a veces que hay que ir con padrino para que se pueda uno gestionar sus presupuestos y proyectos. El tema de la ejecución y de las obras paralizadas es un tema, es un casi 50-50, donde están las obras por contrata
y podemos decir que es un 60-40, ¿no? 60 de obras, un porcentaje de 60 de obras hechas por administración directa y un 40% de obras por contrata. Y eso efectivamente, nosotros felicitamos, por ejemplo, la iniciativa de la Contraloría de haber emitido esa directiva 017 sobre obras de administración directa, que de todas maneras va a permitir que los gobiernos locales planifiquen más su ejecución. Esto está orientado definitivamente a que más se hagan obras por contrata, porque así también lo emana nuestra Constitución política, pero aún así permite que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, puedan planificar de mejor manera la ejecución de estos proyectos. Eso es un gran avance, es una nueva norma que de hecho es perfectible en el tiempo, recién está entrando en vigencia este año y ya de todas maneras hay algunas observaciones, pero es un gran paso porque después de más de 35 años se ha normado este tipo de ejecución de obras por administración directa. Yo creo que el paso a seguir va a ser muy bueno porque va a permitir planificar y justamente lograr mejores calidades de gasto. Y en la decisión de proyectos es donde más tenemos que trabajar, o sea, desde la idea de enfocar el cierre de brechas. Eso es la finalidad de la gestión pública, bien claro lo ha dicho acá nuestro panelista, y ese es lo que nosotros tenemos que buscar como profesionales y como entidades públicas, ¿no? La iniciativa de las obras por impuestos es una gran alternativa. Para mí es una función que si bien es cierto es nuestro propio recurso, que de hecho es como un crédito a largo plazo, que esto seguramente en un momento, ahorita tenemos mucho dinero en obras por impuestos, gobierno regional, pero no bien que esos impuestos de acá a unos 3 años ya no van a haber, y las próximas gestiones también van a tener que ver el recorte presupuestal que vamos sufriendo este año. Las entidades públicas hemos sufrido recortes presupuestales. Entonces, es una gran alternativa, se ha dado, solamente yo pediría que en eso habría que ver nuevamente, si pudieran hacer llegar, agilizar el proceso de selección, porque el proceso de selección dentro de una obra por impuestos demora mucho tiempo. A una entidad le lleva como 5, 6, 7 meses definir qué empresa lo va a hacer, con quiénes van a trabajar. Y el otro siempre mantener los estándares de transparencia, porque allí la empresa privada decide desde el expediente técnico quién lo va a hacer el expediente técnico, quién va a ejecutar la obra, ¿no? Entonces esos niveles de transparencia deben de ser, porque se supone que en obras por impuestos no debería haber obras paralizadas, obras con adicionales, obras con mayores dentro del proceso de ejecución, ¿no? Entonces el procedimiento de selección siempre debe estar orientado primero a un cierre de brechas, no a caprichos políticos, y debe estar cerrado, pues debe estar enmarcado siempre dentro de la transparencia y evitar estos actos de corrupción, que en algunos casos ya han llegado también a esos niveles, ¿no? Bueno, creo que eso sería, hay mucho que hablar en gestión pública, pero muchísimas gracias. Gracias. Dentro de esto creo que este mecanismo de obras por impuestos es una buena alternativa para poder facilitar también la ejecución y la culminación de obras en un tiempo más breve. Dentro de esto me parece que es importante el hecho de poder dirigir estos recursos a cubrir las brechas más grandes que hay por cerrar. Y creo que en ese sentido tenemos, de acuerdo a la exposición que tenemos en salud, tenemos una brecha de más de 58.000 millones, en lo que es saneamiento tenemos más de 95.000 millones, en transporte más de 160.000 millones, creo que son brechas que se deben cubrir. Y creo que para que nuestra población pueda tener una mejor condición de vida, creo que es importante trabajar lo que es conectividad. Y si nosotros no trabajamos conectividad, mantenemos a nuestra población aislada y no tenemos las condiciones para que éstas puedan desarrollarse, puedan tener las condiciones, digamos, dentro de que tienen las ciudades. Es importante también ver estos recursos que se devuelven todos los años. Vemos que los motivos son muchos, como lo explicaba hace un momento, la parte de burocracia, el hecho de autorizaciones de gasto, todo esto genera también estas limitaciones.
y creo que se debería trabajar un proceso de simplificación y al mismo tiempo supervisión de uso de estos recursos para que estos no regresen y por el contrario estos sirvan y puedan cubrir esas brechas que tenemos que cada año van siendo mayores porque también el nivel de población va creciendo mucho más. Por el lado de la ejecución de obras por impuestos, vamos a insistir dentro del proceso de transparencia. El hecho de trabajar los índices de integridad. Hemos visto ya algunos casos donde los gobiernos locales condicionan a las empresas a la ejecución de estas obras. Hemos visto incluso para los certificados, para el otorgamiento de certificados, también igual, o sea, estamos en lo mismo, o sea, no se está viendo la posibilidad de poder cerrar siempre el hecho de querer sacar ventajas sobre esto. Solamente quiero transmitirles una experiencia que yo tuve el año pasado, antes de la ejecución del CADE. Convoqué a un especialista en obras por impuestos también de Proinversión, trajimos a Cusco para trabajar, para ver qué podíamos hacer en obras así rápidas para poder generar mejores condiciones de transitabilidad y de demarcación de las vías para poder generar mejores condiciones para el desarrollo del CADE. Convocamos a todos los alcaldes que están involucrados dentro del corredor turístico. Con algunos conversamos y no tenían conocimiento de qué se trataba o para qué servían las obras por impuestos. Muchos de ellos preguntaron y decían, ¿y cómo no se entrega el dinero? La respuesta fue de que no van a recibir dinero. Y muchos de ellos dijeron que no me interesa. Entonces, creo que es una cultura que nosotros debemos tratar de combatir, porque cuando terminamos, llegamos al evento de lo que nosotros teníamos previsto, 50 alcaldes y funcionarios de las municipalidades, solo asistieron 5. Entonces, eso fue muy decepcionante porque vemos qué es lo que tienen nuestras autoridades como cultura, ¿no? Entonces, el hecho de no ejecutar obras con transparencia definitivamente sigue golpeando esto y va a seguir golpeando porque esto ya se ha hecho una cultura y creo que debemos desterrar, y esto debe venir desde los centros de educación. Es importante inculcar valores desde las universidades, desde los colegios. ¿Para qué? Para que las personas de alguna manera empiecen nuevamente a recuperar estos valores que se están perdiendo y más adelante cuando sean profesionales que trabajen con integridad, con transparencia y esos valores sean los que permanezcan a través del tiempo y tengamos finalmente un país pues próspero y un país con las condiciones que debe tener un país desarrollado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Me parece acertado que si hablamos sobre calidad de gasto, presentemos una alternativa como son las obras por impuesto, como una herramienta que nos permite gestionar con eficiencia y eficacia el presupuesto público, que no es otra cosa que la inversión pública para brindar servicios públicos y contribuir a una mejora del desarrollo económico y social de la población. En realidad, este tema de las obras por impuestos no termina siendo socializado a nivel de los gobiernos subnacionales, como son las municipalidades provinciales o distritales, y debo decir que en las oportunidades que he podido estar en algunas municipalidades, las obras por impuestos no termina siendo una alternativa de inversión, no es considerada, y tal vez es por eso el alto potencial que tiene y aún no se ha desarrollado, a pesar de que ya llevan creo que más de 15 años promoviendo las obras por impuestos, no se ha desarrollado y no se ha socializado entre las autoridades y los funcionarios que ejecutan el presupuesto público y que ejecutan la inversión pública. En ese sentido, me parece importante este escenario para hablar de esta herramienta, de este mecanismo que nos permite gestionar el recurso público. Y siendo este un escenario donde hablamos de las obras por impuestos,
creo que queda en manos de estas empresas que tienen la voluntad, tienen la decisión de invertir a través de ese mecanismo, socializar a través de las entidades públicas y principalmente los gobiernos locales. En una de las diapositivas que nos muestra nuestra expositora, vemos que de las 10 municipalidades distritales y provinciales, 7 pertenecen a la provincia de la Convención con un alto presupuesto, con capacidad de invertir a través de este mecanismo de inversión. Pero, sin embargo, no se recurre a este mecanismo, que es precisamente el tema de este panel, la calidad del gasto. Entonces, lo que toca ahí es socializar a través de la instancia pública y a través de las instancias privadas, para que se pueda recurrir a este mecanismo de inversión, que justamente uno de los problemas de la inversión pública es la calidad del gasto, que la inversión no se lleva con eficiencia y eficacia, y si no hay eficiencia y eficacia en la inversión pública, entonces no es oportuna. Entonces no se está satisfaciendo las necesidades de la población y por lo tanto se afecta a la gobernabilidad. En ese sentido, yo creo que es una tarea para todos, y felicitar a la Cámara de Comercio por promover este mecanismo de inversión y a la Universidad Continental, pero es una tarea de todos, y promover este mecanismo de inversión que justamente va en la línea de ese precepto constitucional que había mencionado en lo precedente, de que estamos en un país bajo una economía social de mercado y que ve en la inversión pública una forma de propender al desarrollo económico y social de la población, y que las obras por impuesto es un mecanismo para mejorar los servicios públicos y tener una población mucho más satisfecha con un gobierno y con un Estado en el que cada vez más se ve cuestionada y afectada por una serie de elementos que dañan pues la relación entre quienes toman las decisiones y la población. En ese sentido, reitero, es acertado hablar de estos temas, y este es un escenario interesante para poder expresar nuestras opiniones. Y nuevamente, felicitar a la Universidad Continental, felicitar a los expositores y a quienes son parte de este panel por tocar y reflexionar sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias. Y también agradecemos finalmente la intervención de los 3 panelistas. Muchas gracias, y los invitamos, por favor, para pasar a sus asientos. Muchas gracias, Marcelo. Bien, nuestras colaboradoras les han entregado a cada uno de ustedes unos papelitos para que podamos realizar las preguntas de la jornada de nuestros 2 expositores, y para ello vamos a invitar a Joven y a Mariana, por favor, a que nos puedan acompañar en la parte de nuestra mesa central para empezar con las preguntas. Les pedimos, por favor, si nos pueden colaborar con las preguntas. Muy bien, si me pueden pasar, por favor, las preguntas que tenemos. Bien, tenemos la primera pregunta para Mariana. Si las obras por impuestos tienen tantas bondades, ¿por qué las instituciones públicas no las aprovechan? ¿Qué sanción se da a los ingenieros que evidentemente no ayudan a las gestiones? Por ejemplo, en noviembre se disparan las obras que luego por lluvias y otros se pierde el material. Tenemos entonces la primera pregunta. Si tenemos alguna otra pregunta adicional. Ok, listo. Mariana, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. A ver, creo que pasa por una parte por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento de lo que se puede hacer, desconocimiento de este crédito que se tiene. Entonces dicen,
no voy a gastar mi crédito en hacer obras por impuestos porque también voy a comprometer recursos futuros, ¿no? No quiero comprometer esos recursos futuros, pero ahí yo quiero entrar en un tema interesante, ¿no? Porque las obras por impuestos, sí, efectivamente, son recursos, digamos, que tienes hoy, haces la obra de infraestructura hoy, cierras brechas hoy, y esa obra se le va a cobrar a la entidad pública en cómodas cuotas, digamos, sin intereses, hasta en 10 años. Es decir, yo en los 10 años voy a, digamos, reducirle a la entidad pública el 30% de lo que va a recibir en canon, sobre canon y regalías. Pero es justamente, ojo, ese 30% que estás devolviendo al Tesoro Público. Entonces, en realidad, no es que estás comprometiendo mucho el tema de tu presupuesto, ¿no? Estás básicamente generando desarrollo y cierre de brechas para tu comunidad, y estás utilizando de una manera adecuada los recursos y haciendo que efectivamente estos recursos lleguen a la población. Entonces, creo que pasa por un tema de desconocimiento de cómo funciona y, bueno, lamentablemente también de corrupción, ¿no? Porque acá no hay traslados de dinero. Entonces, este mecanismo minimiza la corrupción, ¿no? Porque todo se hace con fondos privados, los fondos privados son los que pagan y lo que se recibe es un certificado. Entonces, no hay traslado de dinero a la entidad pública. Entonces, lamentablemente, hay mucho tema de corrupción y no se quiere utilizar este mecanismo, ¿no? Pero se trabaja con quien quiere trabajar y con quien quiere finalmente tener más desarrollo en sus regiones. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces con la pregunta. Bien. Como comentario nos dice que el gasto del ejercicio público fiscal se desbloquea recién entre febrero y marzo. Y la pregunta es, ¿el reconocimiento y o incentivos de experiencias exitosas es para la organización política o para la organización pública o para los trabajadores directamente relacionados con estos? Esta pregunta es para Jover. Y para Mariana, si existe un monto mínimo de inversión para obras por impuestos. Pasamos con Jover y luego con Mariana. A ver, desde el lado de incentivos para inversiones no es funcional. El incentivo es a la entidad, ¿correcto? La entidad quien ejecuta los recursos. Hay otro tipo de incentivos que no está en el marco de la lógica de resultados que maneja el MEF, pero de alguna manera sí se da, es en el caso del sector salud, y ahí hay bonos que le llaman de reconocimiento, ¿no? Pero, digamos, es otro mecanismo distinto al que se ha expuesto y al que manejamos como reconocimiento y ejecución de inversiones en el marco de la gestión por resultado. A ver, sobre el tema de monto mínimo máximo, no existe ni monto mínimo ni máximo. Hay obras desde 100.000 soles, 200.000, 300.000, hasta la de mayor ejecución, que es de 1.100 millones de soles. O sea, en ese rango están. Sí es importante mencionar que en un inicio las obras eran de muy poco monto, ¿no? Pero luego se fueron cada vez ampliando a montos mayores. Y esto es porque es lo mismo para la empresa privada, es el mismo, digamos, proceso y la misma dificultad hacer una pequeñita que hacer una más grande. Entonces, ya con ese conocimiento, las empresas empezaron preferían hacer proyectos de un poco mayor envergadura, de 10 millones, 12 millones, ¿no? Y así, pero digamos no hay ningún monto mínimo, se puede hacer inclusive, como les mencioné en la presentación, IOARs, que son compra de equipamientos, que pueden ser inclusive de montos más pequeños, compras de ambulancias para los hospitales, que pueden ser no necesariamente de montos más grandes como la construcción de un hospital regional, ¿no? Que puede llevar a muchos millones de soles.
Muchas gracias, Mariana, y terminamos la rueda de preguntas con esta última consulta. Señala, la consulta va hacia nuestros panelistas. Si bien las universidades deben de considerar añadir a su plan curricular la parte técnica y habilidades blandas que hacen los colegios profesionales y las instituciones para que a partir de las experiencias profesionales puedan brindar la base a los futuros profesionales. ¿Se considera la academia como un grupo transversal o se tiene mapeado trabajar con entidades específicas? Entonces, esta pregunta que está dirigida más hacia la academia, se la vamos a dar a Marcelo Sedano, que precisamente nos está representando como Universidad Continental. Adelante, Marcelo. Gracias. Sí, si he entendido bien la pregunta, en la práctica la universidad está en la capacidad de atender a las dos opciones. Puede atender de manera general, ¿no? Por ejemplo, ahora lo estamos haciendo, la idea es que todos los servidores públicos y el público en general conozca estos temas que son fundamentales para el desarrollo sostenible de cada territorio, ¿no? La inversión pública y la calidad de gasto son muy importantes, como se ha visto a lo largo de toda la jornada. Pero también la propia universidad está preparada para, a públicos objetivos determinados, orientar, capacitar, formar, y ese público objetivo puede ser el mismo Estado, porque el Estado puede contratar a las universidades para una capacitación particular, o puede ser las empresas mismas. Hay muchas empresas que también están interesadas en conocer qué cosa es el Estado, ¿no? Y de esa manera, digamos, capacitar a su público determinado. El día viernes tuvimos más de 100 becarios de Pronavec y todos ellos con un compromiso de transformar el país. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros realizamos en esta bonita industria, en esta universidad bien ágil, con mucha innovación, están destinados justamente a mejorar el desarrollo de nuestra ciudad. Cusco, por ser una ciudad histórica con tanta historia, se merece justamente espacios como estos para que nosotros podamos fortalecer nuestra mejor ejecución del gasto y nuestra mejor uso de alternativas que nos permiten generar mayor desarrollo, como las obras por impuestos, ahora hay obras por servicios también. Son alternativas importantes que da el Estado justamente en beneficio de la población. Yo ya me grabé un lema que es muy bonito y con eso quiero cerrar. Solo una universidad continental puede ayudarnos a generar un Cusco continental. Gracias. Muchas gracias, Javier. Queremos pedirles un fuerte voto de aplauso para Jover Chávez y para Mariana Caballero, que el día de hoy nos han acompañado. También para Marcelo Sedano, de la Escuela de Posgrado. Muchas gracias, Marcelo. Asimismo, informarles que llegará a su correo electrónico el certificado de participación de este evento, así como toda la información correspondiente a nuestra Escuela de Posgrado. Nosotros en la Universidad Continental creemos que lo imposible es posible cuando estamos unidos, y el desarrollo regional del Cusco solo depende de nosotros y de que podamos dar cada uno de los días nuestro mejor esfuerzo. Agradecemos por su participación en nuestra nueva edición de Diálogos de Alta Dirección, situación de la calidad del gasto y alternativas para mejorar el nivel de inversiones en regiones y municipalidades. En nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarles a que por favor puedan pasar para tomarnos la fotografía de cierre y luego podamos compartir un pequeño break. Muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia el día de hoy. Como Universidad Continental estamos muy reconocidos por su asistencia. Gracias.